no se trata de una telenovela, pero bien podría ser una historia adaptada para la televisión. El caso de Mauro Icardi y su dilatada renovación con el Inter suma capítulos día a día. En el medio de la celebración por su cumpleaños número 26, salió a la luz la guerra que se desató entre dos de los clubes más importantes de Europa. Algunos dicen que el brazalete de capitán no tiene sentido, pero para Mauro es como quitarse una pierna más que un brazo. Lleva esa camiseta con mucho orgullo, y si en el pasado se han tomado decisiones sobre el dinero o el amor por la camiseta, siempre elige la camiseta, sostuvo Wanda Nara en el programa Tiki Taka, en el que trabaja como panelista para intentar calmar los ánimos con la institución neroazurra. Las palabras de la pareja y agente del goleador se dieron en el medio de una ola de rumores de infidelidad. Un medio italiano sostiene que tuvo un affaire con Marcelo Brozovic y la posibilidad de abandonarla y optar por ser representado por Mino Raiola, empresario que tiene como clientes a Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba y Gianluigi Donnarumma, entre otros. Wanda Nara lloró en cámara al referirse a la situación de Mauro Icardi con el Inter en forma paralela y sigilosa. Juventus salió a escena para intentar sacarle provecho a esta disputa y quedarse con el argentino, a quien tuvo como plan B de Cristiano Ronaldo. Hace 2 mercados de pases. El interés del pasado mes de junio no fue una acción perturbadora, sino informativa. Era para conocer la voluntad de Icardi, sostuvo Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus. Luego, agregó que, si Icardi quiere cambiar de club, la Juve está interesada. Esto lo hacen todos los clubes con muchos jugadores. Igualmente no ha habido contactos con la señora Icardi. Wanda Nara es un jugador del Inter, y nosotros tenemos meses importantes por delante. De momento solo estamos en febrero, así que nadie sabe qué pasará en junio, concluyó el mandatario. La Vecchia Signora ganó las últimas 7 ediciones de la Serie A, y esta temporada se reforzó con la clara intención de ganar la Champions League. En octavos de final, enfrentarán a Atlético Madrid. Las palabras de Paratici no fueron bien recibidas en Inter. El primero en salir a contestarle fue Beppe Marotta, quien las tomó como una especie de traición. El ex dirigente de peso del club de Turín y actual director deportivo de Inter recogió el guante y lanzó una verdadera bomba. El Inter no va a dar a Icardi y vamos a conseguir llegar a un acuerdo con él en el futuro. Paratici dijo que estuviéramos atentos a lo que iban a hacer en junio en relación a Mauro. Bueno, lo mismo digo de Dybala. En junio podemos hablar de él. La declaración de Paratici está fuera de lugar. Icardi es uno de nuestros miembros y no está en el mercado, recalcó Marotta, dejando en claro el malestar que se generó en Inter a raíz de las negociaciones que iniciaron a sus espaldas por el ex capitán del equipo.
Para concluir, el mandatario dejó en claro la postura del Inter con respecto al caso Icardi, pese a la decisión de quitarle la capitanía. Haremos una propuesta para la renovación, luego veremos cómo será la negociación. Todavía tiene 2 años y medio de contrato, parece arriesgado hablar de una ruptura. El que se mostró en la misma sintonía fue Steven Zhan, presidente del club. El empresario chino, aunque no dio detalles sobre la negociación del contrato, dejó en claro que no hay intenciones de vendérselo a la Vecchia Signora y que la principal intención es retener a su máxima figura. En el fútbol nunca digas nunca, pero en este caso específico no hay posibilidad de que Icardi vaya a la Juventus, señaló. Y luego, añadió, haremos todo lo que podamos para que se desarrolle de la forma correcta y darle todo nuestro apoyo. Aquí siempre ha sido bienvenido. Estamos en negociaciones para renovar su contrato, ya que es un jugador importante para el equipo. Por lo pronto, Mauro Icardi no estuvo presente en los últimos 2 compromisos del Inter. Primero se negó a viajar a Austria para el duelo de ida por los 16avos de final de la Europa League ante Rapid Viena y luego quedó fuera de la nómina en la victoria por 2-1 ante Sampdoria por una supuesta lesión en la rodilla. Estará presente el próximo domingo ante Fiorentina. Más sobre este tema. Continúa la novela Mauro Icardi Inter. Rumores de infidelidad y ataque a piedrazos a Wanda Nara mientras manejaba una nueva voz en el escándalo. Explosivas declaraciones del ex representante de Mauro Icardi contra Wanda Nara. El polémico vídeo que publicó Wanda Nara en medio del conflicto. Fotos en llamas de ella y Mauro Icardi.